Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 24 de abril del 2024. Esta mañana hay bastante que desmenuzar y explicar porque ayer la Fiscalía realizó un nuevo conjunto de acciones como parte del operativo Valquiria, al que le han llamado ahora Valquiria 6. Y la magnitud de las acciones desplegadas es muy significativa, al punto que se ha detenido a 7 personas, todas vinculadas a lo que el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, considera que era la supuesta organización criminal que lideraba la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es decir, la ex jefa de los fiscales que ahora están impulsando estas detenciones. Recordemos que en la versión anterior del operativo Valquiria 5, se detuvo, por ejemplo, al ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, cuyas declaraciones como colaborador eficaz han dado pie a las detenciones que hemos visto ayer. Vamos con los datos generales de este nuevo operativo. En la madrugada del lunes para martes, a eso de las 3:40 de la mañana, un grupo de 23 fiscales con el apoyo de más de 100 policías y la autorización judicial correspondiente allanaron 21 inmuebles y detuvieron, como les decía, 7 personas de una u otra manera asociadas a Patricia Benavides. Están, por ejemplo, sus ex asesores Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado, el abogado José Castillo Alba y su pareja Mirta González Yep, y completan la lista Giancarlo Valer, Jorge Palomino y Jorge Rodríguez Menacho. Hay cosas importantes que decir sobre cada uno de ellos. Hay que recordar que a Patricia Benavides se le investiga por supuestamente haber puesto en marcha un esquema de intercambio de favores con congresistas por medio del cual presuntamente mandaba archivar investigaciones fiscales contra estos o contrataba allegados suyos a cambio de que esos congresistas votaran a favor de lo que a Benavides le interesaba que ocurriera en el Congreso, vale decir, que destituyan a la entonces fiscal suprema Zoraida Ábalos, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que se nombrara a alguien afín en la Defensoría del Pueblo. Pero siendo esta imputación muy grave, lo que la Fiscalía usa como sustento para las detenciones de ayer, apunta también a otros hechos presuntamente delictivos que son muy graves en su propia medida. Por ejemplo, EFICOP se basa en el testimonio de Jaime Villanueva y las corroboraciones que habría dado este último como constancias de depósitos bancarios para afirmar que este y el también ex asesor de Benavides, Miguel Girao, se repartieron un soborno de $60.000 que habría entregado otro de los detenidos, el abogado José Luis Castillo Alba, supuestamente para que lo libraran de responsabilidad penal por su involucramiento en el caso conocido como los cuellos blancos del puerto. Había un plan para lograr tal fin, que era impulsar cambios a la interna del Ministerio Público para sacar a los fiscales Andy Rodríguez Domínguez y Max Castro Guamán del equipo que investigaba justamente el caso de los cuellos blancos del puerto. La negociación la asumió la pareja de Castillo Alba, la empresaria Mirta González Yep, quien habría conseguido reunirse inicialmente con Villanueva y Girao por una gestión que hizo el periodista Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, según EFICOP. Entiendo que es el propio Villanueva el que ha revelado esto último. En unos minutos voy a regresar sobre el caso de Tafur, pero volviendo a la negociación de González Yep, esta le ofreció a Villanueva y a Girao, como parte del intercambio, buscar incidir en la Junta Nacional de Justicia para evitar que ésta sancione a Benavides. Esto porque González Yep tenía un contacto que es otro de los que fueron detenidos ayer, vale decir el capitán de la policía Jorge Rodríguez Menacho, a quien podrían recurrir, o esto era lo que ofrecía González Yep, para que diera un testimonio favorable a Benavides. Y además de esto estaba ofreciendo González Yep, como les decía, los $60.000 mencionados que le fueron entregados a Villanueva y a Girao por partes entre abril y junio del 2023. EFICOP tiene registro de hasta 5 reuniones entre González Yep y los entonces asesores de Benavides. Hay bastante detalle sobre cómo se hizo cada entrega. Sabemos también que el fiscal Max Castro fue en efecto retirado del caso Cuellos Blancos y hay testimonios de presiones concretas de Benavides al superior del fiscal Andy Rodríguez para propiciar su salida también del caso Cuellos Blancos. El jefe de Rodríguez, el fiscal superior Jorge Luis Díaz Cabello, respaldó a Rodríguez inicialmente, pero este terminó renunciando luego abrumado por las presiones, según EFICOP.
Ok, lo que tenemos aquí entonces es un caso de corrupción que involucra directamente a los entonces asesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, que podría llegar a ella misma, que cuenta con evidencia corroborada, según parece confirmarse, por el propio Villanueva, quien estaría reconociendo su culpa para obtener beneficios penales y que yo me atrevería a decir es bastante contundente esa denuncia. Este caso por sí solo, si no existiera ninguna de las otras imputaciones que se hacen sobre Benavides, podría ser de largo suficiente para justificar su destitución como fiscal de la Nación. Tan es así que la Fiscalía en concreto, mejor dicho la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ya pidió un mandato de impedimento de salida del país para Benavides, porque creen que hay riesgo de que pueda fugar. A todo esto, Benavides ha respondido diciendo que este operativo es, entre comillas, un psicosocial para crear las condiciones o para impresionar, digamos, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que, como sabemos, tuvo una audiencia la semana pasada para ver su caso, donde la integrante de la Junta, Inés Tello, sustentó un informe que recomienda justamente la destitución de Benavides. Ahora, la cosa no queda en ese caso de presunta corrupción que les acabo de detallar. FICOP también aduce que Benavides estuvo implicada en otro caso de corrupción en el que supuestamente se amañaron 2 licitaciones de compra de computadoras por más de 7.5 millones de soles. Aquí es donde aparece en escena otro de los detenidos de ayer, Giancarlo Valer Enciso, un oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, que según FICOP sería el nexo con las empresas a las que se habría beneficiado con esas adjudicaciones. También entra a tallar otro de los detenidos, Jorge Palomino Quesada, entonces gerente de logística del Ministerio Público, que participó junto con Villanueva en las negociaciones con Valer para esas licitaciones. Este último habría pagado el equivalente al 2% del valor de las licitaciones como soborno. Estamos hablando en el primer caso de 70.000 soles, que se entiende por admisión del propio Villanueva. Se repartieron 30.000 soles para Patricia Benavides y los otros 40 fueron repartidos por igual entre Villanueva, Girao, Valer y Palomino Quesada. En siguientes licitaciones volvieron a negociar con Valer y este les consiguió nuevamente sobornos que se entregaron de la misma manera en sobres de Manila en el bar Magna House. Existe todo este detalle, uno presume, porque es el propio Villanueva quien lo está contando y dando pues alguna evidencia para corroborarlo. Pero en este caso Villanueva dice que le entregó él directamente su parte de la coima a Benavides y que ésta le agradeció y le dijo que lo iba a utilizar para cubrir unos gastos médicos de su hijo. Benavides estallaba en furia respecto de esta afirmación, en particular porque dice que se están metiendo con su hijo. Pero fuera de este detalle, la imputación de que el propio Villanueva le entregó dinero en su mano es, por supuesto, muy grave. También habla Villanueva de que se habría conversado la entrega de un soborno bastante mayor, de $1 millón, si es que se adjudicaba a la empresa vinculada a Valer la implementación de un data center para la Fiscalía, pero esto finalmente no llegó a ejecutarse. Entonces, a manera de resumen preliminar, esta nueva versión del operativo Valkyria está relacionada ya no tanto con el supuesto esquema de intercambio de votos con congresistas, sino con casos de presunta corrupción que implican a Patricia Benavides y a personas de su entorno cercano y personas que se beneficiaron de gestiones que hicieron ellos, como Giancarlo Valer, José Luis Castillo Alba y Mirta González. Esta última, como detalle adicional, ha reconocido en el pasado haberle pagado sobornos al ex congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, para que le asegure una obra para hacer una planta de tratamiento en Chiclayo. Todas estas imputaciones de corrupción se entiende que se desprenden del testimonio de Jaime Villanueva y que al reconocer su responsabilidad para obtener beneficios penales, ha entregado pues algún nivel de evidencia para corroborar lo que habría estado afirmando. La Fiscalía ha presentado a todos los mencionados como si fueran parte de una misma organización criminal con roles diferenciados. Aquí opino a título personal, pero creo que en general la Fiscalía está mal utilizando la figura de la organización criminal para presentar casos como este, como si hubiese pues una suerte de articulación centralizada entre todos los actores identificados. Eso en lo personal me resulta inverosímil. Lo que tiene la Fiscalía es, a mi criterio, muy contundente para sustentar casos de pago de sobornos
con los protagonistas a los que he hecho mención. Pero eso es una cosa, y una cosa muy grave en sí misma, pero otra distinta es afirmar que todos los personajes señalados son parte de una misma organización que funciona de manera coordinada. Creo que ahí la Fiscalía fuerza la figura de organización criminal y, como les digo, innecesariamente, porque lo que tiene ya le basta y le sobra para procesar a los involucrados sin tener que decir que todos estaban trabajando coordinadamente. Y luego está el tema de Juan Carlos Tafur, que también fue objeto de un allanamiento y se llevaron sus equipos electrónicos como parte de ese operativo Valkyria 6. Desde mi punto de vista, el allanamiento de Tafur no está debidamente sustentado en los argumentos de la Fiscalía. No se le está imputando a un delito en particular, solo se dice que es, entre comillas, gran amigo del abogado Castillo Alba, y se menciona que gestionó estas reuniones iniciales con González Yep y los asesores de Patricia Benavides. La Fiscalía podría sospechar que Tafur tuvo un rol en esos esquemas de corrupción antes descritos y es, por supuesto, completamente válido que lo investiguen en ese sentido, considerando además que él mismo ha reconocido esas reuniones y ha admitido además que como director del portal Sudaca asumió una posición editorial de defensa de Patricia Benavides. Hay aquí, por un lado, razones como para que la Fiscalía considere investigarlo preliminarmente y hay, por supuesto, espacio para tener una discusión sobre ética periodística en la forma como actuó Tafur respecto de Benavides. Pero a título personal no encuentro en los sustentos de la Fiscalía razón suficiente para allanarle la casa y quitarle sus equipos, con todo el riesgo que eso supone al derecho de reserva de sus fuentes, que es un derecho de estas más que de Tafur. Y he opinado yo en mis redes sociales que en este aspecto del operativo Valkyria, es decir, en el allanamiento y comiso de los equipos de trabajo de Tafur, es algo que a mí me parece grave, por cómo la Fiscalía ha flexibilizado los estándares para intervenir a alguien que dirige un medio de comunicación. Y claro, lo que veo en las redes es un debate muy intenso, con gente dando su opinión sobre Tafur y cómo ejercía, digamos, el periodismo, otros haciendo lo mismo respecto de, por ejemplo, Gustavo Gorriti, diciendo que por qué si allanan a Tafur no allanan a Gorriti o cosas por el estilo. Y en general, pues planteando una discusión que básicamente apunta a que las protecciones que deben tener los periodistas respecto de este tipo de acciones de la Fiscalía y del Poder Judicial dependan de cómo los valoramos como periodistas. Esa me parece una posición respetable, pero yo discrepo. El estándar para allanar el domicilio de un periodista y quitarle sus equipos no puede ser tan bajo como hemos visto en este caso con Tafur, con un documento que ni siquiera le imputa un delito y que con muy poco sustento lo presume parte de una organización criminal. Ojo que no estoy diciendo que Tafur esté aquí libre de cuestionamientos, sean legales o éticos, estoy diciendo que para allanar la casa de un periodista y quitarle sus equipos, el umbral de convencimiento que tiene que tener la Fiscalía y con más razón que tiene que exigir el juez debe ser mayor, no importa si se trata de Tafur, de Gorriti o de quien sea. Yo veo con mucha preocupación, y aquí ustedes pueden por supuesto estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, la manera como la polarización política está haciendo que clasifiquemos también a los periodistas en el bando de los aliados o en el bando de los enemigos, y eso está llevando a que relajemos las protecciones que debemos garantizar para el ejercicio del periodismo, de la prensa, respecto de aquellos periodistas que consideramos, entre comillas, enemigos de nuestras causas. Eso pasa porque, yo asumo una posición como esta porque le atribuyo un valor a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que quizá otras personas no reconocen en igual medida. Y estoy de acuerdo con las críticas que muchos de ellos tienen respecto de los vicios en los que está incurriendo en nuestros días el periodismo y algunos periodistas en particular, pero veo también que es muy fácil pasar de ahí a empezar a validar pues que la Fiscalía y el Poder Judicial empiece a violar la reserva de las fuentes o a obstaculizar el trabajo de periodistas como algo de cualquier otro jueves, y eso tampoco debe ser admisible. Recuerden que es perfectamente normal sentirse ambivalente respecto de cómo actúa una determinada institución pública en ejercicio de sus funciones. Yo creo, por ejemplo, que FICOP está haciendo un muy buen trabajo en muchos sentidos, pero eso no puede llevarme tampoco a pensar que la única manera de defender el trabajo de FICOP es tapándose uno la vista, digamos, cuando se cometen excesos que son pues indubitables. Es perfectamente legítimo decir uno que valora lo que hace FICOP, pero que en este punto han obrado sin base legal o fáctica suficiente, yendo más allá de lo razonable o lo proporcional.
Ojo que, digamos, esto que estoy diciendo sobre Tafur aplica también desde mi lógica a Gorriti. Creo que es bien peligroso que empecemos a racionalizar los allanamientos a periodistas con los que discrepamos, sin ser nosotros pues exigentes con los sustentos para poder hacer algo así, porque con eso como precedente pueden hacer después lo mismo con cualquier otro periodista cuyo trabajo sí valoramos. Sí debe existir, a mi juicio, un estándar especialmente exigente para que un juez acepte la intervención de un periodista, no guste o no su trabajo, y creo que en este caso no lo ha sido. Muy bien, eso es todo por hoy. Vamos a dejarlo aquí. Seguramente va a haber más que discutir sobre estos casos. Ya voy a ir revisando en más detalle lo que va a ir saliendo sobre este tema para comentarles más en el podcast de mañana. Que estén bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.